¿Cómo puede una persona reconstruir su propia vida después de que todo se derrumbe cuando descubre secretos devastadores sobre los que más ama? ¿Cómo enfrentar al mundo y a uno mismo cuando la imagen de los demás, antes vista como perfecta, se convierte en algo monstruoso? ¿Cómo seguir adelante después de presenciar el peor lado de los que confiamos? ¿Y cómo vivir con la marca de un pasado que parece imposible de superar? Estas son preguntas que persiguen a aquellos que han tenido sus vidas destruidas por la traición de quienes deberían proteger. Perder a las personas más importantes, cuestionando si vale la pena continuar o si es mejor renunciar a todo, este es el dolor de aquellos que descubren verdades que no se pueden olvidar o superar. Los ojos no pueden borrar lo que han visto, la mente no puede ignorar lo que sabe y la vida nunca será como antes. Mi nombre es Muhammad Khairi, y este es el programa Al-Rawi, el narrador. Le pido que se quede atrapado en él, no es adecuado para niños menores de 18 años. Esta historia no fue hecha para usted. Si tienes menos de esta edad, créeme, no es para ti escuchar. Quizás los padres puedan escuchar, y desde allí, transmitir una versión más adecuada a sus hijos, pero este informe se dirige exclusivamente a los adultos. Es una historia extremadamente difícil, y recientemente hemos visto casos similares que han generado reacciones muy difíciles de la sociedad. Algunos han tratado de ablandar, pero la realidad es cruel. El episodio de hoy se llama Crisis familiar, basado en el trabajo del escritor Lamia Sain, a quien le agradezco profundamente por abordar temas tan complejos y necesarios. Pido disculpas si mi voz es un poco ronca, tengo frío, pero no pudimos posponer. Después de todo, ¿quién se enferma en casa tomando el té y quejándose de la vida? No. Tenemos un trabajo que hacer, y aquí estamos, incluso con fiebre, porque somos profesionales. Así que sigamos adelante, con la ayuda de Dios y sus oraciones por mi recuperación. Antes de comenzar, refuerzo, este episodio es estrictamente por más de 18 años. ¿Quién es más pequeño? Por favor no escuche. Y tenga cuidado, los comentarios sobre este episodio serán estrictamente moderados. Se eliminará cualquier palabra inapropiada, y aquellos que faltan al respeto pueden tener la cuenta bloqueada. Piense bien antes de escribir. Ahora, vamos a la historia de Ibrahim. Ibrahim tiene 33 años y ha estado casado por 4. Como todos, enfrentó problemas cotidianos, aquellos que, a veces, parecían el fin del mundo, como si estuvieran chupando toda su energía. Pero hoy, mirando hacia atrás, daría cualquier cosa para ser sus únicos problemas. Al menos en ese momento podía levantar la cabeza, distraerse en el trabajo o con sus amigos, dejar de pensar en ellos durante unas horas. Ahora todo se derrumbó. ¿Todo? No sabe por dónde empezar o cómo explicar. Si alguien aquí lo está pasando, sepa, no podrá ponerlo en palabras. No hay palabras. Todo comenzó hace 6 años, cuando Ibrahim decidió casarse. Su padre, Khaled, estaba a punto de retirarse. Un hombre respetado, admirado por todos, considerado un ejemplo de integridad. Para Ibrahim, era más que un padre, era un amigo, un apoyo, la única persona en la que confiaba ciegamente. Khaled representaba todo lo bueno del mundo, un hombre honesto y trabajador que nunca había fallado con la madre de Ibrahim o con nadie. Nunca es una mirada deshonesta, nunca es una palabra dura. Lo más importante, había perjudicado a alguien. Con más de 38 años en la misma compañía, el trabajo era su pasión. Incluso sabiendo que estaba diciendo adiós a su carrera, mantuvo el optimismo, sin mostrar tristeza o amargura como muchos lo hacen al retirarse. Khaled ayudó a Ibrahim en cada detalle de la boda, desde los preparativos hasta la renovación del apartamento, siempre presente, siempre con las manos al trabajo, a menudo actuando incluso antes de que su hijo lo preguntara. Sin él, Ibrahim nunca habría podido casarse tan rápido. El día de la boda coincidió con el cumpleaños de Khaled y su retiro. Cumplió 60 años y su esposa estaba doblemente feliz, para su hijo casado y su esposo que finalmente tendrían más tiempo para quedarse en casa. Los primeros meses fueron normales. Pero entonces las cosas extrañas comenzaron a pasar a la madre de Ibrahim. Ella, que siempre se despertó antes del amanecer y dormía después de la cena, comenzó a dormir durante horas, incluso el día, algo que nunca había hecho. Cuando me desperté, estaba desorientado, como si no pudieras seguir una conversación. Todos se dieron cuenta, pero nadie entendió. Khaled dijo que era normal, ella misma afirmó estar bien,
Pero Ibrahim sabía que no era cierto. Vio con sus propios ojos, su madre ya no era la misma. No me desperté con la disposición, no me concentré, no reaccioné como antes. Por supuesto, como cualquier madre, no quería preocupar a sus hijos o gastar dinero en los médicos, por lo que minimizó los síntomas. Ibrahim incluso pensó que podría ser depresión por su ausencia en casa o incluso incomodidad con la constante presencia de su esposo ahora retirado. Pero no. Nada de esto tenía sentido. Estaba solo con Khaled, y todo parecía normal. Insistió en que fue al médico. El primero no dio un diagnóstico claro, por lo que fueron a otros. Todos dijeron lo mismo, no hay nada malo. Pero Ibrahim no se conformó. Intentó hablar con ella, comprender si algo la lastimó, si él era alguien en la familia. Ella lo negó todo. Él juró que la relación con Khaled era perfecta, que nunca tuvo peleas con nadie, que Ibrahim estaba exagerando. Incluso consideró explicaciones irracionales. ¿Sería brujería? ¿Quién haría eso? Su familia era educada, religiosa, respetada. Su madre no tenía enemigos, siempre era pacífica, de dulces palabras. Pero el miedo y la desconfianza lo tomaron hasta el punto de sospechar a su propia esposa. Después de todo, ella y su familia fueron el único extraño que recientemente había entrado en su casa. No sabía tus secretos, no sabía si eran capaces de algo así. Incluso vio las llamadas de su esposa, observando cada conversación con su familia. Nada. Ni siquiera mencionó el estado de su madre. Mientras tanto, la salud de la madre de Ibrahim empeoró visiblemente. Ya no era solo cansancio o falta de concentración, su cabello comenzó a caer, su memoria falló y perdió alarmantemente. Antes, perder algunas libras era una batalla, ahora el peso desapareció sin esfuerzo, como si algo lo consumiera dentro. ¿Y Khaled? Todavía era indiferente, como si no pasara nada. Ibrahim no pudo soportarlo más. Llevó a su madre a otro médico, requirió pruebas completas. Fue entonces cuando llegó el shock, estaba con sífilis. Una enfermedad transmitida por sexo sin protección. ¿Cómo? Su madre nunca se fue de casa, era una mujer religiosa respetable que rezaba, ayunas y donaba limosnas. Ni siquiera hablaría mal de alguien. ¿Cómo podría haber contraído tal enfermedad? ¿De dónde? ¿Cómo? El médico comenzó a cuestionar a la madre de Ibrahim, y fue entonces cuando su verdad, u otra capa, comenzó a revelarse. Su relación con mi padre, porque esa era la posibilidad más probable, que la enfermedad provenía de su esposo. Y eso significaba que había tenido relaciones y le había transmitido la enfermedad, no al revés. Mi madre, sin embargo, declaró con vehemencia que ella y mi padre no tenían una relación íntima durante más de 3 años. Había perdido su deseo con los cambios hormonales de la edad, y mi comprensión, integral, dejó de preguntar. Desde entonces, no ha habido tal contacto entre ellos. Era un detalle que no quería escuchar, pero al menos mi madre había puesto a mi padre antes que yo. En ese momento, sin embargo, el médico no tenía una explicación lógica para justificar cómo había contraído esa enfermedad. Mi madre fue perforada, sin saber qué hacer. No entendí cómo le había sucedido, ni cómo enfrentaría a mi padre con lo que había descubierto. También fue una situación difícil para mí, y no sabía qué hacer para ayudarla. Traté de calmarlo, hablando suavemente. Cálmate, mamá. Lo que sea que Dios quiera, sucede. Siempre me enseñaste a decir alabado a Dios. Alabado a Dios, hijo mío, pero ¿cómo calmarme después de lo que descubrimos? Prueba, mamá. Sé que es difícil, pero ¿qué vamos a hacer? Esta es la voluntad de Dios. Fiebre, dolor de cabeza, son pruebas, y no vienen sin ninguna razón. No sé cómo sucedió esto, ni cuál es la sabiduría de Dios en esto, pero no tenemos otra manera que la paciencia y la aceptación. Ella sacudió la cabeza, angustiada. ¿Y tu padre, Ibrahim? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo voy a decir tal cosa? Después de todos estos años, ¿cómo me mirará? ¿Me verás como una mujer infiel? ¿Cómo me enfrentarás? El padre es un hombre comprensivo, mamá. Él escuchará, lo entenderá. No pensarás en ti, mi amor. Ningún hombre, sin embargo comprensivo, perdona tal cosa, yo. Ibrahim.
Le juro por Dios que nunca hice nada malo, nunca engañé, nunca forcé nada contra mi voluntad, ¿me crees? Por supuesto que creo, mamá. Ella sostuvo mi mano con fuerza. Pídale a tu padre que me divorcie entonces. ¿Qué? ¿Divorcio, mamá? ¿Ahora? Prefiero que me divorcie de mí para que me vea como una mujer deshonesta o me exponga ante la gente. También sufrirás, hijo mío. ¿Cómo te quedarás ante tu esposa, antes de toda la familia? Tengo que escapar, esconderme de ti lo que hay en mí. Traté de hacerla reflexionar. No está en tus manos, mamá. Es una prueba, una prueba. Necesitamos estar juntos, calmarnos y pensar con claridad. No le digas nada al padre todavía. Espera, primero encontremos una solución. Ella estuvo de acuerdo a regañadientes. Pero la verdad es que tampoco sabía cómo enfrentar a mi padre con eso, o cómo encontrar una respuesta. Pasamos una semana entera en silencio, ella y yo, cada uno se sumergió en su propio infierno. Todos los días estábamos tratando de decidir, ¿qué decir? ¿Cómo decir? ¿Cuándo? Mi madre estaba decidida a pedir el divorcio, convencido de que era la única salida que no lastimaría a mi padre, quien no lo haría sentir traicionado o golpeado en su masculinidad. Temía por sus sentimientos, temía que, cuando descubriera que la mujer que vivía más de 35 años no era como él imaginaba, dudaba de ella, dudaba de su personaje. Y yo, si no estuviera segura de que mi madre nunca se fuera de casa, si no supiera que no podía hacer algo como esto, también habría dudado. Pero confío en ella. Aún así, mi cabeza parecía a punto de explotar por pensar tanto, ¿cómo sucedió esto? Hasta que un día, mientras estaba en el trabajo, mi madre me llamó. Pensé que era hablar de nuevo sobre el divorcio, pero no. Ella lloró. Ibrahim, ven rápido. ¿Qué pasó, mamá? ¿Tu padre? ¿Tu padre está bien? ¿Sabe algo? No, mamá, ¿qué está pasando? Tu padre fue arrestado. No entendí nada. ¿Arrestado? ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. Alguien llamó a decir que fue detenido, pero no dijeron dónde. Simplemente hablan de un teléfono, fotos. No entiendo nada. ¿Cómo se llama la estación de policía? La primera estación de policía de Nassau City. Me quedé sin trabajo y fui a recogerla. Llegamos a la estación de policía, y mi madre visiblemente sacudida estaba esperando afuera. Entré y le pregunté a mi padre. Buenas tardes. Estoy aquí por un hombre detenido hoy, Khalid Ibrahim Taufik. Él es mi padre. ¿Y estás relacionado con él? Soy tu hijo. Espera aquí. Advertiré al delegado. El policía se fue y regresó acompañado por un oficial, que me miró con una expresión que no podía descifrar. ¿Eres el hijo de Khalid Ibrahim? Sí, señor. ¿Qué pasó con mi padre? ¿Y esta dama? Es mi madre, esposa de Khalid Ibrahim. ¿Está bien? ¿Durmiendo bien? ¿Logrando concentrarse? Mi madre y yo nos miramos, confundidos. Antes de que pudiera reaccionar, el delegado se dirigió a ella con un tono casi compasivo. ¿Jaija Mamou? Sí, soy yo. ¿Estás bien? Sí, gracias a Dios. Ya no esperaba respuestas. Nos indicó que ingresáramos a su oficina y cerramos la puerta. Luego se sentó frente a nosotros y comenzó a hablar. Tú, Ibrahim, ¿sabes por qué tu padre está aquí? No, no lo juro. Mi madre me dijo que tenía algo que ver con un teléfono, pero no lo hice bien. Tu padre estaba en un autobús hoy. Una joven sentada frente a él denunció que le estaba tomando fotos debajo de su camisa con su teléfono celular. Otros pasajeros confirmaron que vieron a su padre con el teléfono apuntando a ella. Se negó a entregar el dispositivo, lo que aumentó las sospechas. La niña insistió en que revisaría las imágenes para que la policía informe. Hizo una pausa, como si pesara las palabras. Si tu padre no hubiera hecho nada, habría entregado el teléfono sin problemas. Pero él se resistió. Y cuando finalmente abrí el dispositivo. El delegado suspiró, como si lo que llegó después fue difícil incluso para él. No fueron solo algunas fotos de la niña. Encontré un archivo completo,
con unas 800 imágenes de mujeres, tomadas en transporte público, en las calles, y tu padre lo ha estado haciendo durante años. Mi madre palideció. Sentí que el piso se abrió debajo de mis pies. Pero eso no es todo. El delegado miró directamente a mi madre. También encontré un archivo con aproximadamente 500 fotos y 40 vídeos, de la dama. Mi madre llevó sus manos a Rost. Oh, como si quisiera borrar esas palabras. ¿De mi parte? ¿Cómo? Estas son imágenes íntimas, señora Jaija. Fotos y vídeos tuyos, en situaciones. ¿Marital? Y hay una voz en los vídeos, la voz de su esposo, Khalid Ibrahim, filmando todo. El delegado abrió una computadora portátil conectada al teléfono de mi padre. En la pantalla aparecieron las carpetas, los archivos, las fechas. Mi madre comenzó a temblar. No pude respirar. Este es su teléfono, dijo el delegado, señalando el dispositivo. ¿Reconocer? Era el mismo teléfono celular que le había dado como regalo de cumpleaños, con la portada personalizada y la foto de la familia. Abrió la carpeta. Y comenzó a mostrarse. El delegado abrió la primera foto. Era mi madre. Los ojos cerrados, el cuerpo suave, la expresión ausente. En algunas imágenes, ella llevaba ropa interior, en otros, no usó nada. No pude soportarlo. Me bronceé los ojos con mis manos, queriendo que mi memoria saliera, que nunca recordaría eso. Mi madre estaba mirando a mi padre con una mezcla de conmoción y vacía. No lloró, no gritó, no reaccionó. Era como si su cuerpo estuviera allí, pero el alma ya se había ido. El delegado, sin decir una palabra, abrió uno de los vídeos. En la pantalla, mi madre estaba acostada en la cama de la habitación de mis padres, inconsciente. Un hombre que nunca había visto antes se movió a su lado. La voz de mi padre, clara y directa, dio instrucciones: haz eso, ahora eso. Una ola de asco, vergüenza e ira me invadieron. Era como si todo lo que sabía lo correcto se había pisoteado, aplastado bajo el peso de lo que vi y escuché. El delegado cerró la computadora portátil con un gesto repentino, como si quisiera alejar esa suciedad de sí mismo. Respiró hondo antes de continuar, tratando de mantener su compostura profesional, pero su voz temblaba ligeramente. Este ya no es un caso de un hombre que tomó fotos de una niña en el autobús, ¿no? Su padre está siendo acusado de facilitar la prostitución, el dopaje y la violación facilitada. Y no es solo con tu madre, hay otras víctimas. Khalid se presentará a la fiscalía mañana. Mi madre repentinamente rompió el silencio con una pregunta ronca, como si las palabras hubieran sido arrancadas de su garganta. ¿Cómo podría hacerme esto? Yo era su esposa, durante 30 años, protegí su honor. ¿Cómo me permitió mi propio corazón destruirme así? Ella sacudió la cabeza, como si intentara entender algo que no tenía sentido. Pensé que me estaba volviendo loco. Pensé que tenía Alzheimer, que estaba poseído, que yo tenía la culpa. Pero nunca hice nada contra él. Nunca. Renuncié a mi carrera, mis amigos, mi libertad, todo para él. ¿Y él hizo eso? Las lágrimas corrieron, pero su voz no se rompió. Era una desesperación seca, sin llorar, sin alivio. El delegado se acercó, con un tono más suave pero firme. Señora Jamila, le pedí a su hijo que viniera hoy porque necesita comprender la gravedad de lo que sucedió. Tienes derechos. Necesitamos registrar un informe policial ahora. Antes de que su esposo intente defenderse diciendo que usted sabía, usted consintió. Las pruebas están ahí, las drogas en su sangre, los vídeos, los testimonios. Pero debe asegurarse de que se escuche su voz. Hizo una pausa, mirándome. Tu padre cometió un error. Y lo pagará. Pero tu madre merece justicia. Quiero verlo, dijo de repente, con una determinación que me asustó. Quiero mirarlo a los ojos. Mamá, ¿no? Traté de interrumpir, pero ella me ignoró. Tráelo aquí. El delegado saludó a un oficial de policía, que se fue y regresó minutos después con mi padre. Entró con la misma postura como de costumbre, los hombros levantados, se ven firmemente, como si todavía fuera el hombre respetado que todos conocían.
Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí un odio tan puro que casi me ahogué. Intentó sonreír. Como si aún pudieras engañarme. Mi madre no dijo nada. Solo lo miré. Y luego, como si algo dentro de ella se hubiera ido para siempre, se derrumbó. ¿Cómo? ¿Cómo me hiciste esto, Khalid? Yo era tu esposa. Te amaba. Te amaba. Destruiste todo. Me destruyó a nuestros hijos, se destruyó. ¿Por qué? Abrió la boca para responder, pero ella no dejó. Me drogas. Me dio a otros hombres. En nuestra cama. ¿Dónde debería sentirme seguro? ¿Cómo? ¿No te da vergüenza? ¿No tienes miedo de Dios? Mi padre miró hacia abajo por primera vez. No fuera de remordimiento, pero porque no tenía respuesta. No hice nada. Murmuró, como si fuera. Y convenciéndote. Ella sabía, ella consintió. Mentir. Mi madre gritó, y por primera vez, su voz se rompió. Me filmaste. Me diste. Me violaste. ¿Y ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo voy a ver a mis nietos? ¿Cómo viviré sabiendo que todos descubrirán lo que me hiciste? Se volvió hacia el delegado, agotado. Quiero justicia. Pero ya no quiero verlo. Nunca más. Mi padre fue llevado. El delegado nos ayudó a registrar el informe policial y le pidió a un experto que cosechara las muestras de sangre de mi madre para probar drogas en su sistema. No podía quedarme en la misma habitación mientras lo traían de vuelta. Me fui, respiré el aire pesado del pasillo, y cuando miré por la ventana, vi a mi padre siendo conducido por un policía. Sus ojos encontraron los míos de nuevo, y esta vez no había sonrisa. Solo un vacío que me congeló adentro. Necesitas ser fuerte, dijo el delegado a mi lado. Para tu madre. El camino aún es largo. ¿Pero cómo? ¿Cómo iba a volver a mirar a la gente? ¿Cómo le explicaría a mis hijos que el abuelo que admiraban era un monstruo? Mi madre se negó a regresar a casa. No quería enfrentarme a nadie, no quería explicaciones. La llevé a la casa de mi abuelo, donde pasamos la noche en silencio, cada uno encarcelado a sus propios pensamientos. Estaba en la habitación, leyendo el Corán y llorando. El sonido de su llanto era como un cuchillo en el pecho. Cuando regresé a casa, mi esposa me estaba esperando. ¿Qué está pasando, Ibrahim? Preguntó, asustada. ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿Qué era? La miré y supe al mismo tiempo que no podía arrastrarla al infierno. Te amo, dijo, sosteniendo sus manos. Pero no puedo hacerte vivirlo. No puedo dejar a usted y a nuestros hijos vinculados a esta vergüenza. Ella trató de protestar, pero no lo dejé. ¿Me estás divorciando? Tus lágrimas cayeron. Te estoy protegiendo. Y antes de que ella pudiera responder, me fui. Colgué el teléfono y caminé por las calles hasta que no pude soportarlo más. Cuando regresé a la casa de mi abuelo, encontré a mi madre durmiendo, con el Corán en mi regazo y lágrimas secas en mi cara. Traté de despertarla, pero ella no reaccionó. Llamé a un médico. Ella se fue, dijo, después de examinar. Mi madre había muerto. No de enfermedad, ni vejez de vergüenza. De dolor. Y al día siguiente, mientras mi padre fue interrogado en la fiscalía, sabía que de alguna manera Dios la había ahorrado a vivir lo peor, humillación pública, la apariencia, las preguntas. ¿Cómo explicas estas fotos y vídeos en tu teléfono? Le preguntaron. Fue para uso personal, respondió, frío. Ella lo sabía. Ella consintió. Su esposa presentó un boletín ayer, acusándolo de drogas, facilitándola de ser violada, dijeron. Encontramos tabletas en su hogar. El informe toxicológico confirma que había sido dopada durante años. Mi padre se encogió de hombros. Ella me negó. Un hombre tiene necesidades. Y luego, como si justificara todo. La fiscalía determinó que se remitirá para un examen psiquiátrico. Salí del edificio, miré el cielo, y por primera vez no me sentí enojado. Solo nada.
El informe psiquiátrico confirmó que las facultades mentales de mi padre estaban intactas. Según el informe técnico, participó en un grupo secreto en WhatsApp, donde intercambió fotos y vídeos. Nadie en la familia sabía sobre la existencia de ese grupo, y mucho menos sus actividades en Internet. Las investigaciones revelaron que fue a través de ese mismo grupo que reclutó a los hombres que fueron a nuestra casa. Les instruyó a que no fumaran ni usaran perfume antes de llegar, para que mi madre no sospechara nada. La junta médica atestiguó que mi padre no tenía un trastorno psicológico o psiquiátrico. Lo que tenía era un comportamiento sexual compulsivo, similar a una adicción, una condición en la que la persona tiene deseos e impulsos difíciles de controlar, pero no lo exime de la responsabilidad penal. No fue una enfermedad que canceló su capacidad para juzgar sus acciones o liberarlo de las consecuencias de lo que hizo. Después de que mi madre murió, sentí que necesitaba irme. Necesitaba dejar todo atrás antes de que alguien descubriera algo. Viajé a un país extranjero, seguro de que nadie me conocería allí y no conocería a nadie. Tal vez me sentí seguro. Antes de partir, vendí la casa que mi madre había heredado de mi abuelo, ella estaba a mi nombre, y te envió parte importante de mi esposa e hijos. Quería asegurarme de que no les faltaría nada mientras estaba lejos. Unos días después de mi partida, la historia llegó pública. No era un caso pequeño ni simple. Se convirtió en un escándalo nacional. Todos los hombres en ese grupo de WhatsApp fueron arrestados, y más de 20 de ellos respondieron por cargos de violación. Los medios de comunicación cubrieron el caso de todos los ángulos, buscando información sobre mí. Incluso descubrieron que mi madre había muerto unas horas después de registrar el boletín contra mi padre. Las fotos de mí circulaban, así como imágenes de páginas anónimas que mostraron a nuestra familia, nuestros vecinos, familiares, cualquiera que nos conociera, incluso superficialmente. Mi esposa me escribió todos los días, pidiendo ayuda. Ni ella ni los niños podían salir de la casa. Había cámaras en todas partes, tratando de filmarlas todo el tiempo. En ese momento, no vi otra forma, sino que los acercé a mí. Ya no podía escuchar nada sobre el caso o lo que estaba sucediendo. Tener a mi esposa a mi lado me alivió mucho. Gracias a Dios, ella entendió por qué las hacé, perdoné mi escape y me convirtió en el apoyo que había perdido. Sin ella, no sabía qué habría hecho o cómo viviría después de todo eso. Hoy, después de un año del incidente, mi padre y todos los hombres que aparecieron en los vídeos fueron sentenciados a 15 años de prisión. Mi madre, al menos, era parte de la justicia que lo merecía. Estoy seguro de que el resto recibirá ante Dios. Pero el daño que ha sido en mi vida no tiene reparación. Mi confianza en las personas más cercanas se ha ido. Mi corazón, roto, no recompuso. La pérdida de todo en un solo día todavía me persigue. No puedo olvidar o superar. Decidí probar la ciudadanía en este país donde estoy. Lo primero que haré tan pronto como obtenga los documentos será cambiar mi nombre y el de mis hijos. No quiero que el apellido de ese hombre sea vinculado al mío. No quiero que mis hijos lleven el peso de ese nombre. Gracias a Dios, siguen siendo pequeños y no entienden nada. Y estoy seguro de que nadie les dirá lo que pasó. Ora por mí. Pídale a Dios que me ayude a superar, olvidar, poder vivir. Ore para que proteja a mis hijos. Me gustaría haber grabado esta historia cuando todavía tenía fuerza, pero creo que no haría ninguna diferencia. La historia es demasiado pesada. No sé qué comentar, o qué decir. Solo pregunto, cuida a sus hijos, protege a sus familias. Que Dios nos entregue todo esto y nos defienda todo mal. Que se vengue de aquellos que profanan el honor y la dignidad de un hogar en nombre del placer. Que Dios te queme, Khalid. Te agradezco a todos. No olvides incluir a nuestras hermanas en tus oraciones. Que Dios los libere pronto, tenga piedad de nuestras víctimas y vengue de estos monstruos. Hasta el próximo episodio. Que tengan buenas noches.